Estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y hoy vamos a ver una historia truculenta. Una historia, lo vais a ver ahora, el argumento perfectamente podría servir para una telenovela venezolana, ¿no? O algo por el estilo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? En esencia, en definitiva, vamos a ver otro eslabón más en la cadena de pecado que se inició aquel día en que David se quedó en Jerusalén y hizo lo que no debía. Ese día echó a andar una bola de nieve. Una bola de nieve que es verdad que David se arrepintió. Es verdad que David, como estuvimos viendo el domingo pasado, su reacción al ser confrontado con su pecado fue muy buena, ¿verdad? Y él se arrepintió y él pues dio pasos para empezar una nueva vida. Pero, ¿sabes? El pecado, aunque Dios perdone nuestro pecado, el pecado tiene consecuencias. Una de las cosas, no sé si habéis pensado, el otro día estábamos hablando un poco, ¿cómo es posible que si la pena por lo que había hecho David era la muerte, que David no muriera? Pero ¿por qué el niño tuvo que morir? ¿Lo habéis pensado? ¿Por qué David vivió y el niño murió? Una cosa es la pena por el pecado. Y otra cosa son las consecuencias del pecado. Perdón. Y si una mujer, por ejemplo, consume crack mientras que está embarazada, aunque ella se arrepienta de lo que haya hecho, puede ser que su hijo muera por eso. Y Dios la perdona. Pero las consecuencias están ahí. Y las consecuencias muchas veces, como vamos a ver hoy aquí, como ya le anunció Natán a David, las consecuencias de nuestro pecado muchas veces es algo así como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande hasta que nos engulle y nos destruye, incluso aunque Dios nos haya perdonado. Y hay muchas veces en las que a nosotros los cristianos, los evangélicos, se nos culpa, como pensamos que la salvación es por la fe, ¿no? Y que la salvación depende de Cristo y no de nosotros. A veces se nos culpa, y con razón muchas veces, que nosotros vivimos como que no pasa nada con el pecado. Como Dios me perdona en Jesús, yo voy a hacer lo que me dé la gana en la vida. Pues el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias que nos alcanzan. Y Pablo decía, no nos engañemos, no, Dios no va a ser burlado, ¿eh? Lo que el hombre siembra, eso va a segar. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Específicamente eso. Vamos a leer capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Dice así: Después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Pero Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo: Hijo del rey, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? ¿No me lo contarás? Y Amnón le dijo: Estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama, finge que estás enfermo, y cuando tu padre venga a verte, dile: te ruego que dejes a mi hermana Tamar, que venga y me dé algún alimento para comer, y que prepare comida delante de mí, para que yo la vea y la coma de su mano. Y Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey: te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga 2 tortas delante de mí, para que yo coma de su mano. Y David envió mensaje a Tamar, a su casa, diciendo: ve ahora a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón, y él estaba acostado. Ella tomó la masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció. Y tomando la sartén, la sirvió delante de él, pero rehusó comer. Y Amnón dijo: que salgan todos de aquí. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae tu comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía.
Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia. Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serías como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues, te ruego que hables al rey, él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Y como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces, echándome fuera, es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Entonces, pues, llamó a su criado, que le servía, y le dijo, echa a esta mujer de aquí y ciérrale la puerta tras de ella. Llevaba ella un vestido de manga larga, pues así se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey. Su criado la echó fuera y cerró la puerta tras de ella. Entonces Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. Su hermano Absalón le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Guarda silencio ahora, hermana mía. Tu hermano es, no se angustie tu corazón por este asunto. Tamar, pues, se quedó desconsolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todas estas cosas, se enojó mucho. Pero Absalón no le habló a Amnón, ni bien ni mal, pues Absalón odiaba a Amnón, porque había violado a su hermana Tamar. Después de 2 años, aconteció que teniendo Absalón esquiladores de ovejas en Baal-Azor, que está junto a Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y le dijo, he aquí, ahora tu siervo tiene esquiladores de ovejas, ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Mas el rey respondió a Absalón, no, hijo mío, no debemos ir todos, para no ser carga para ti. Y aunque le insistió, no quiso ir, mas lo bendijo. Entonces Absalón dijo, pues si no, te ruego que envíes a mi hermano Amnón con nosotros. Y el rey le respondió, ¿por qué ha de ir contigo? Mas cuando Absalón le insistió, dejó ir a Amnón con todos los hijos del rey. Y Absalón ordenó a sus siervos, diciendo, mirad, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y cuando yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle. No temáis, no os lo he mandado yo, tened ánimo y sed valientes. Y los siervos de Absalón hicieron a Amnón tal como Absalón les había mandado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, y montándose cada uno en su mulo, huyeron. Estando aún ellos en el camino, vino a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y no ha quedado ni uno de ellos. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos los siervos que estaban a su lado con vestidos rasgados. Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo, no crea mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo ha muerto Amnón, porque eso ha sido determinado por decisión de Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Ahora pues, no tome en serio mi señor el rey el rumor que dice todos los hijos del rey murieron, pues solo Amnón ha muerto. Entretanto, Absalón había huido, y el joven que estaba en la atalaya alzó los ojos y miró, y he aquí mucha gente venía por el camino que estaba a sus espaldas, del lado del monte. Y Jonadab dijo al rey, he aquí son los hijos del rey que vienen, conforme a la palabra de tu siervo, así ha sucedido. Y aconteció que apenas habían acabado de hablar, he aquí los hijos del rey llegaron, y alzaron su voz, y lloraron. Y también el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Huyó Absalón y fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así fue que Absalón huyó a Gesur y estuvo allí 3 años. Y el rey David ansiaba ir a donde estaba Absalón, pues con respecto a Amnón, que ya había muerto, ya se había consolado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este texto, esta historia tan terrible, pero de la que tanto podemos aprender. Te pido que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones, que tú nos ayudes a buscar el perdón en Cristo, que tú nos ayudes a agarrarnos a Él, Dios, en todas las cosas de nuestra vida. Y te pido que tú hables por medio de mí en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues, después de que hubo acabado el sitio de Rabá, la conquista de los amonitas, y ya estaban en paz, y había terminado el periodo de las guerras de David, más o menos hasta ahora había pasado la mitad del reinado de David. David en total reinó 20 años. Cuando su sucesor Salomón comenzó a reinar tenía 20 años y Salomón acababa de nacer, así que más o menos habían pasado 20 años, ¿vale? La mitad del reinado de David. Ahora que David estaba en paz, estaba todo bien, empezó a ocurrir
empezó a cumplirse la profecía que Natán le había dado a David, la condena que Natán había dado a David. Y es que, vamos a ver la historia un poco. El primogénito de David se llamaba Amnón, tal y como vemos en el capítulo 3, versículo 3 de este mismo libro. Él fue el primer hijo que le nació a David. Entonces, este Amnón vio que había otra hija de David, medio hermana suya. Recordéis que David tenía varias esposas, entonces era hermana solamente por parte de padre, no por parte de madre, ¿vale? Que se llamaba Tamar, y Tamar era bellísima, y Amnón estaba loco por esta chica. Le volvía loco, y fantaseaba con ella, y cada vez que la veía, oh, no podía más con esta mujer, ay, 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 cómo está Tamar, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Tamar? Pues Tamar dice aquí que era virgen. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es importante que fuera virgen? Pues es importante porque las mujeres israelitas antes de casarse debían ser vírgenes. Así que el que nos diga que es virgen nos está hablando del carácter de Tamar. Tamar era una chica íntegra que quería cumplir las leyes de Dios, que quería obedecer lo que su padre decía, y todo lo que vamos a ver de hecho en este capítulo acerca de Tamar, incluso las circunstancias tan difíciles y tan terribles por las que ella tuvo que atravesar. Ella siempre responde de una manera íntegra, siempre responde intentando honrar al rey, intentando honrar la ley de Dios. Entonces esta es Tamar. Por lo tanto, si hay un chico, que además es tu medio hermano, que quiere acostarse contigo porque es que le llevan la sangre, las hormonas, pero esta chica no se va a acostar contigo porque no le da la gana de deshonrar a Dios y deshonrar a su padre y deshonrarse a sí misma haciendo esto, pues entonces al chico no le va a parecer bien, ¿verdad? Esta es una de las razones, chicos y chicas, por las que no debéis tener una relación con alguien que no es creyente, porque os va a llevar a intentar hacer cosas que no es lícito hacer, ¿vale? En cualquier caso, también Tamar tenía un hermano, y este hermano, de hecho es el primero de quien nos habla en esta historia. Este hermano se llamaba Absalón, él es el tercero en la línea de sucesión, ¿vale? Él es el tercer hijo de David. Absalón sí era hermano de Tamar, ¿vale? De padre y de madre. Y no solamente era hermano suyo, es que además la quería y la protegía, actuaba como su guardián, ¿vale? Entonces, no es solamente el carácter de Tamar lo que hacía que Amnón no pudiera hacer lo que quisiera con esta chica. Es que además, Tamar tenía un hermanazo que no le dejaba acercarse a ella, que no le dejaba hacer lo que quisiera con esta muchacha. Entonces, Amnón no sabía por dónde tirar, era complicado. ¿Y qué voy a hacer? Y yo con lo que ganas que tengo de esta muchacha y que no puedo de ninguna de las maneras. Bueno, pues Amnón tenía un amigo. Este amigo no solamente era amigo, era su primo. Su primo, hijo de Simea, que es hermano de David. Simea es uno de estos, ¿recordáis? Cuando Samuel fue a ungir a David, uno de estos hermanos mayores que pasó primero, ¿vale? Y que Dios le dijo, no, este no es, por muy alto y guapo y todo lo que tú quieras, este no es. Pues ese es el padre de Jonadab, ¿vale? Que era muy amigo de su primo Amnón, ¿vale? Os estáis enterando más o menos de cómo va la circunstancia, ¿no? No nos perdamos en líos familiares. Bueno, el caso es que Jonadab era muy astuto, dice. Astuto desde luego para el mal. Sabía tejer planes para sacar oro de donde no había. Así que le dijo a Amnón, mira, yo te veo que estás muy mal con esta muchacha y que necesitas... Así que mira, vamos a hacer una cosa. Tú finge que estás enfermo, dile a tu padre que venga tu hermana Tamar, que es lo que necesitas para curarte es que tu hermana Tamar venga y te haga unas tortas y te dé de comer, y entonces estarás mejor y más recompuesto y tal. Pues David, en cuanto se enteró que su hijo decía estar enfermo, pues fue a casa de su hijo Amnón, de su primogénito, dejó sus quehaceres burocráticos y monárquicos, y fue donde su primogénito. ¿Qué te pasa, Amnón? ¿Qué te pasa? Ay, estoy muy malito, papá, estoy muy malito, y lo que necesito es que venga Tamar y me haga unas tortas y me dé de comer y tal. Bueno, en sí mismo no tenía nada de malo, así que David, pues no sé si le parecería bien o mal, pero vamos, lo permitió. Venga, vale, pues que venga tu hermana Tamar
Y entonces David se lo dijo a Tamar, y Tamar, como buena mujer, como buena hija, pues obedeció a su padre. Y allá que fue, a casa de Amnón. Y ella amasó las tortas, hizo las tortas, probablemente, como se hacía entonces, y se sigue haciendo hoy en día, por cierto, los beduinos y tal, ellos siguen haciendo cuando alguien está enfermo unas tortas con hierbas medicinales, ¿vale? Como para restablecer, regenerar, para que vuelva a coger fuerza. Esto es lo que le hizo. Y fue y le dijo, vale, aquí está, hermanito, las tortas que tú me has dicho, yo me voy. Y entonces Amnón le dijo, no, yo no me lo voy a comer. ¿Por qué? ¿Por qué me has hecho venir a hacerlo si no me lo voy a comer? No, es más, que se vaya de aquí todo el mundo. ¿Qué? Se estaban yendo todo el mundo, y entonces él dijo, no, Tamar, tú no te vayas, tú quédate aquí. De hecho, mira, te voy a decir una cosa, Tamar. Me voy a la habitación, me voy a tumbar en la cama. Tú ven a la cama conmigo y dame de comer de tu mano. Yo supongo que Amnón ya había fantaseado con esta escena desde bastante tiempo antes. Y allí tenía el objeto de sus deseos, viniendo con las tortas para dárselo de comer de su mano. Y todo era tan preparado, y no sé si tendría puestos pétalos de rosa o algo. Todo estaba tan ideado, era fantástico, ¿no? Y entonces cuando ella le iba a dar de comer de la mano, él le agarró la mano tiernamente y le dijo, acuéstate conmigo, hermana mía. No sé si hasta ahora las alarmas de Tamar se habían encendido. Desde luego ahora se encendieron por todo lo alto. Tanto se encendieron las alarmas de Tamar que ella no solamente le contestó a Amnón por lo que le había pedido, sino que le contestó por lo que ella sabía que iba a suceder después de la respuesta que ella le iba a dar. Y es que ella le dijo, no, hermano, ¿qué me estás diciendo? ¿Esto no se hace en Israel? ¿Así no se hacen las cosas? Le dice, no abuses de mí, sabiendo cuál era el siguiente paso que él iba a dar en el momento en el que ella le dijera que no. Esto no se hace así en Israel. Quizá en otros sitios se hacen las cosas de cualquier manera, pero aquí honramos lo que Dios nos ha dicho, porque sabemos que Dios es nuestro diseñador y Él sabe mejor que nosotros cómo funcionamos, y que el sexo, fuera de los límites que Dios ha puesto, trae consecuencias desastrosas. Y todos aquí, desde luego, tenemos alguna idea de consecuencias desastrosas que ha traído el sexo fuera de su cauce, ¿verdad? O en nuestras vidas, o en las vidas de personas que queremos. Le dijo, si tú haces esto, en cuanto a mí, me vas a deshonrar de por vida. Esto va a tener unas consecuencias catastróficas para mí como mujer. Pero tú te vas a convertir en uno de los insensatos de Israel. De hecho, literalmente, bueno, la palabra para insensato, estúpido, necio, es un nombre propio que vimos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, Nabal. ¿Os acordáis de Nabal? El primer marido de Abigail, que después fue esposa de David. Él se llamaba así, se llamaba estúpido. No llames Nabal a tu hijo, ¿vale? Pues le dice, vas a llegar a ser uno de los Nabals de Israel. Es decir, uno de los tontos, de los estúpidos, de los ineptos, que, menospreciando a los israelitas, menospreciando la ley de Dios, lo que ha ocurrido es que se han ganado su propia desgracia. No vayas por ahí. Esto es lo que tú vas a ser a partir de ahora, si tú vas por aquí. De hecho, si tú quieres tener sexo conmigo, no te pido que elimines ese deseo de tu mente. No te pido que lo elimines. Solo te pido que lo pospongas, ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien. Si en realidad este es tu deseo, vale, habla con papá. Seguro que hay alguna manera de arreglarlo. Seguro que podemos casarnos y entonces sí, podremos estar juntos y tener sexo sin problema, ¿vale? Varias razones le había dado Tamar, ¿verdad? No creo que escuchara ni a una sola Amnón. Amnón estaba enajenado completamente. Su mente no estaba en sus cabales. Y él agarró a su hermana y, aprovechando de su mayor fuerza sobre su hermana, bella y delicada, allí mismo, en la cama, donde desde luego tantas veces se había fantaseado Amnón, la violó. Y una vez que la violó, dice que la aborreció. ¿Cómo?
¿Sabes lo que era Tamar? Para Amnón era una presa. Él deseaba tomarla, conquistarla, porque ella era inaccesible. Ella era un reto. Dice que estaba enamorado de ella. Amnón no estaba enamorado de Tamar. Amnón tenía una lujuria desatada hacia su hermana como un objeto imposible de deseo. Como ese objeto que nunca puedo encontrar y que por eso es tan atractivo. Y lo deseo con todas mis fuerzas. Pero una vez que la obtuvo, una vez que conquistó a esa presa, ya no tenía ese ansia hacia ella de atrapar lo que es inaccesible para mí. Pero en cambio, la idea de Tamar se enturbió, se mezcló, se tintó de culpabilidad, de vergüenza, de oprobio hacia este Amnón. Así que, a partir de este momento, no podía ni verla. Y él le dijo, vete de casa. Imagínate ella, que ha llegado para hacer unas tortas a su hermano. No solamente ha sido violada, sino que además, en el mismo momento en el que es violada, tratada como un trapo viejo, Amnón la coge y le dice, vete de aquí que no quiero verte, guarra. Ella incluso ahora le dice, no hagas esto, Amnón. No hagas esto. Aún puedes enderezar las cosas, aún puedes afrontar el mal que has hecho. En la ley prescribe que si un joven se acuesta con una virgen, puede hablar con el padre, preparar la boda, pagar una multa de 50 siclos de oro y se casa con ella. Y no hay tanto problema. Habrá vergüenza y todo lo que tú quieras, pero sigue adelante la vida. Pero Amnón entonces llamó a seguridad. Dice, sirvientes, y llevaos de aquí a esta señora ahora mismo, que no la quiero ni ver, cerrar la puerta detrás de ella y que se vaya a su casa. Y allá fue echada de casa. Tamar se quedó sola en la calle. Imaginaos qué momento para Tamar. Dice en el versículo 18 que la costumbre de David era regalar un vestido lujoso, este vestido que habla aquí en mi versión mangas largas, quizá en vuestra versión de colores o algo por el estilo. Es exactamente la misma palabra, por ejemplo, de la que se usa cuando en Génesis 37 Jacob le regala una túnica a José, ¿no? Es esta misma túnica, este tipo de túnica, y básicamente es como una túnica de alto nivel, de alto standing, ¿vale? De gente de una túnica bonita, preciosa, de marca, ¿vale? Entonces, se lo regalaba a sus hijas para premiar su virginidad, ¿vale? Hasta que se casaran. Era como un rango distintivo. Nosotras no solamente es que somos vírgenes, sino que además es que estamos cumpliendo la ley de Dios en esto. Pues en ese momento Tamar vio que ella no era digna. Ella había deshonrado esa prenda que su padre le había regalado. Ella había deshonrado, bueno, o le habían hecho deshonrar, ella no había tenido culpa, la pobre. Pero se sintió indigna, se sintió en vergüenza absoluta. Así que se rajó la túnica que su papá le había regalado, cogió ceniza y se la tiró por la cabeza, en señal del oprobio, de la vergüenza que ella tenía en ese momento, y con las mismas manos en la cabeza volvió gritando en todo Jerusalén lo vio, volvió gritando acerca de su vergüenza, volvió gritando acerca de su dolor, acerca de lo terrible que le había ocurrido. ¿Qué pasó cuando se enteró David? Pues cuando David se enteró de lo que había ocurrido, se enfadó mucho, dice. ¿Hizo algo David? No que sepamos, ¿no? No hizo nada David. ¿Por qué no hizo nada David? ¿Sabes? David tenía las manos atadas. ¿Qué podía culparle él a su hijo? Amnón había hecho lo mismo que David había hecho. Amnón era digno hijo de su padre. Esta es una de las consecuencias más dramáticas de nuestro pecado, ¿eh? Nos ata las manos para enfrentarnos al pecado de las personas que más queremos. ¿Y con qué cara voy a ir yo a decirle a mi hijo que no fume con el ducados negro en la boca? ¿Con qué cara voy yo a decírselo? Me va a decir, ¿y tú qué me estás contando a mí? ¿Con qué cara voy yo a decir a mi hijo que no mienta si yo de cada 3 palabras que digo 4 son mentiras? ¿Con qué cara voy yo a decirle? Pues es lo mismo. David no tenía... es que además no tenía ni la valentía quizá para decírselo. Además, la pena que se suponía que tenía que pagar Amnón era 50 siclos de plata,
¿Qué son 50 siclos de plata para el hijo del rey? 20 duros. Calderilla. Nada. Pero hubo alguien que sí que hizo algo. El hermanazo de Tamar. Él, en un sentido, Absalón, actuó como el pariente redentor de su hermana. Él abrazó, él acogió a su hermana. Absalón no podía darle un esposo a Tamar, no podía hacerlo, él era su hermano, no podía hacerlo. Pero sí podía darle protección, sí podía darle seguridad, sí podía sostenerla. Y eso es lo que hizo. De hecho, desde ese mismo momento Tamar vivió en la casa de su hermano Absalón, donde él la protegería y cuidaría de ella. Y él no solo la guardaría en el sentido externo, de darle de comer y protegerla y que no sea una vergüenza para ella vivía dentro de la casa de él, sino que además él intentaba consolarla, y él intentaba hablarla bien, y él intentaba decirle que no se preocupara demasiado por esto, que las cosas iban a salir bien, que él estaba allí para ayudarla, que no se preocupara por nada. Pero hacia Amnón, Absalón siguió una doble estrategia. Por una parte, Absalón empezó a tramar, a cocer a fuego lento, lo que sería la venganza hacia su hermano Amnón. Y lo segundo que hizo fue, en relación con esto, y para posibilitarlo, hacia Amnón, no expresó ningún sentimiento hacia él. No hablaba con él, no tenía ninguna relación con él, pero no iba hablando mal de él, no iba haciendo nada, no le tiraba piedras por la calle, no. Es como si no existiera. ¿Por qué quería hacer esto? Porque no quería que nadie se enterara de que le odiaba a muerte, para poder tener más facilidad, para poder cumplir su venganza. Esta venganza, cocinada a fuego lento, se llevó a cabo 2 años después. Amnón tenía unos esquiladores. Esto es Jerusalén, ¿no? En un pueblo que se llamaba Azor, o Baal Azor, como dice aquí en este texto, unos 20 kilómetros al norte, como veis, un poquito hacia el norte de Jerusalén, y allí tenía unos esquiladores, y allí en el tiempo de la esquila de las ovejas, él quiso hacer una fiesta, ¿vale? Simplemente para que pensemos, hay varias historias en un sentido que vemos retazos de cosas que están volviendo a verse en esta historia. Pero una de ellas, hemos hablado antes de Nabal, es lo que ocurrió con Nabal. ¿Os acordáis que la historia de David con Nabal tiene mucho que ver con la esquila de las ovejas? David había guardado con sus ejércitos los rebaños y los pastores de Nabal, y cuando llegó el momento de la esquila, David fue y le pidió que les ayudara de alguna manera como pago por haber protegido a los rebaños. Entonces, Nabal rechazó, repudió, avergonzó a David, por una parte, y por otra parte, hizo una fiesta, un banquete, digno de un rey, dice, ¿vale? Pues aquí es lo que está ocurriendo. En medio de la esquila de las ovejas hay un banquete, simplemente para que veamos en nuestra mente, al menos de los israelitas que estuvieran leyendo esto por primera vez, ellos ya sabían hacia dónde iba esto. Aquí esto va a acabar mal. Bueno, pues según estaba preparando quizá los sirvientes de Absalón en el norte, en Baal Azor, según estaba preparando el banquete, Absalón por su parte comenzó a poner en marcha el plan que había trazado. Y Absalón era una persona muy inteligente. Vamos a verlo ahora, lo inteligente que era este chico. Y es que la primera parte del plan, él comenzó de una manera muy inocente su plan, muy inocente y muy arriesgada. Él fue lo primero donde su padre y le dijo: papá, te invito a una fiesta, pero no solamente a ti, que se venga toda la corte, todo Jerusalén, venga, vago yo, todo el mundo. Y entonces David le dijo: no hombre, hijo, ¿cómo vamos a ir todos? Vamos a arruinarte, un montón de gente, no puede ser. Que sí, papá, que sí, venga, que vamos juntos y que nos lo vamos a pasar muy bien y tal. Fijaos que la primera parte del plan de Absalón era una parte que si David accedía, se iba todo al traste. Lo que va a ocurrir después no se podría llevar a cabo si David y la corte van a Baal Azor. Absalón ya contaba con que su padre le iba a decir que no. Y quizás esta es la razón por la que él dice: venga, que se vengan todos. No solamente que te vengas tú, que se vengan todos. Y entonces David ya vio que ello ya era demasiado grande para que pudiera
pagarlos, costearlos su hijo solamente, entonces dijo que no. Pero por otra parte, David ahora mismo estaba en una situación, al haber dicho que no a la primera propuesta, estaba en una situación favorable hacia la segunda propuesta. Esto es una técnica de negociación de libro, ¿vale? Y ahora le dijo, bueno, pues si no vienes tú, ¿qué le vamos a hacer? Venga, que se venga alguien en tu lugar. ¿Quién puede ser? A ver, el primogénito, Amnón, ¿vale? Venga, tu hijo Amnón. Que se venga él en tu lugar y así como si tú estuvieras y ya está, yo le voy a tratar como si fueras tú. Y David, no sé si olió algo en este momento, ¿por qué tiene que ir Amnón? Entonces Absalón le insistió. Por una parte David tenía la cosa de que le acababa de decir que no, por otra parte David tenía la cosa en la mente de que no ha habido ninguna muestra, es verdad que ha violado a su hermana, pero no ha habido ninguna muestra desde entonces, y ya van 2 años, de que Absalón odie, que quiera hacer algo malo. Entonces, pues vale, venga, que vaya en mi lugar, y ya está. Y allá que fueron, y se preparó el banquete, y estaban ya llegando los invitados, los hijos del rey. Y entonces Absalón reunió a sus sirvientes y les dijo, mira, este es el plan. Tened todos los cuchillos en la mano. Y en el momento en el que yo os lo diga, cuando Amnón ya haya bebido suficiente vino, que vaya, que yo os diga, matad a Amnón, vais todos y le acuchilláis como si no hubiera mañana. Este no tiene que sobrevivir del día de hoy. Así que estaba allí la fiesta, la música, el vino, la carne, y todos estaban tan felices, y en el momento en el que Amnón ya hubo bebido bastante, Absalón dijo, ahora, matadlo. Fueron todos los sirvientes. Amnón no estaba en condiciones de defenderse, ni de driblar, ni de huir, ni nada por el estilo. Recibió cuchilladas de todos, y allí acabó el primogénito de David. En este momento, desde luego, estalló el caos en la fiesta. Gritos, sangre, cuchilladas, la gente saltando, gritando, corriendo de un lado a otro. Nadie sabía absolutamente nada. Todo el mundo salió corriendo, cada uno en su sitio. Se montó cada uno en su mulo, o quizá cogió el primer mulo que vieron, pero salieron corriendo cada uno desperdigados. Era un caos absoluto, no se sabía nada. Fijaos el caos que había, que a David le llegó la noticia de que se habían muerto todos sus hijos. Ha venido Absalón y se los ha cargado a todos. Y David, imaginaos de repente, como a Job, todos tus hijos se han muerto. Pues David se puso de luto y se tiró en el suelo y estaba llorando y tal. Entonces vino Gedidías. ¿Os acordáis de Gedidías? No, Gedidías no. ¿Cómo se llamaba? Jonadab, eso, Gedidías es Salomón. Entonces vino Jonadab y le dijo, no te preocupes, David. Es Amnón quien ha muerto. No todos, es solo Amnón. Yo soy el mejor amigo de Amnón, y él y yo hablamos mucho, y solamente ha muerto él porque Absalón le odia a muerte desde el día en que violó a tu hija Tamar. Entonces ha sido a Absalón y solo ha muerto a él. Entonces escucharon de la atalaya, de la fuerza, de la torre de entrada, que viene alguien, que viene un grupo y tal, y fueron a ver, en efecto eran los hijos de David, y Jonadab le dijo, ¿ves? No tenías de qué preocuparte, solo era tu hijo Amnón, solo era tu hijo, se acaba de morir tu hijo y bueno. Pero allí volvían todos los hijos de David, todos menos 2, Absalón y Amnón, el asesino y el asesinado. Absalón se fue a Gesur, aquí tenemos Gesur, ahí está, al oriente del mar de Galilea, y allí permaneció durante 3 años bajo el cuidado del rey de Gesur, Talmai, hijo de Amiud, y allí se refugió durante estos 3 años, y durante estos 3 años David lloró a su hijo Amnón, pero también lloró a su hijo Absalón. Y David no solo había perdido un hijo, David había perdido 2. Incluso vemos como al final del versículo 39 dice, con respecto a Amnón, que había muerto, ya se había consolado. David había perdonado ya a Absalón, aunque Absalón hubiera asesinado a su hijo y hubiera huido. Aquí vemos cómo David comienza a ver las consecuencias de sus actos de una manera dramática. David mintió, David cometió inmoralidad sexual, David asesinó, David emborrachó para intentar ocultar su pecado y llevar a cabo su plan. Y esto es exactamente lo que le ocurre a David.
Si os dais cuenta, tanto el pecado de Amnón como el pecado de Absalón comenzaron en su corazón. Amnón, con esta lujuria que le llevaba, él ideó el plan, ayudado por su queridito amigo, Jonadab. Por cierto, cuidado con los consejos de los amigos. Aquí tenemos un consejo muy sabio, aparentemente, ¿no? Amnón consiguió lo que quería, un consejo de muerte. Ten cuidado con los consejos de tus amigos, específicamente si son no creyentes, o si son creyentes pero no son maduros, si no son consejos que vienen de la palabra de Dios. Ten cuidado, jóvenes, tened cuidado con las influencias de vuestros amigos, porque muchas veces pueden ser con la mejor intención, y no digo que no, pero son mortales para vosotros. Tened cuidado. En el corazón de, como estábamos diciendo, en el corazón de Amnón se gestó esta lujuria desatada. Y 1000 veces él fantaseaba y estaba enfermo por su hermana Tamar. ¡Ay, Tamar! ¡Ay! Absalón, desde el momento en el que su hermano violó a su hermana, el odio fraguado, cocinado a fuego lento de Absalón, le llevó a desatar una violencia terrible. Todo comenzó dentro de su corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está alimentando nuestro corazón, con la rienda suelta que le estamos dando a nuestro corazón. Todo este tema, ya lo he mencionado quizá en las 2 últimas predicaciones, pero es un tema que desde luego hoy en día está muy relacionado con el texto, con el tema que estamos viendo. Y es que estaba leyendo hace poco el tema de la pornografía. Es una de las cosas que lamentablemente, sobre todo en el caso de los hombres, pero también en el caso de las mujeres, alimenta los corazones. Se intentó hacer una encuesta, un estudio, una comparativa de la consecuencia en la mente, en las reacciones de los jóvenes en cuanto al tema de la pornografía. ¿De qué manera afecta? ¿Sabes? No se pudo llevar a cabo este estudio porque no se encontraron jóvenes entre 18 y 25 años que no estuvieran consumiendo pornografía habitualmente. No pudieron encontrarlo, así que no pudieron hacer la encuesta. Y la pornografía no solamente alimenta la lujuria desenfrenada, sino además la violencia. El 88% de las escenas pornográficas tienen no solamente sexo, sino además abuso físico, violencia. Casi 9 de cada 10 escenas. Esto es de lo que, si tú estás consumiendo pornografía, esto es de lo que se está alimentando tu corazón. Esto es lo que está hirviendo dentro de ti. Y solamente es cuestión de poder, o que se presente la oportunidad, o como Amnón, que tú puedas torcer la cosa para que se presente la oportunidad. Tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que estamos alimentando nuestro corazón. Este texto no solamente habla del sexo, quizá todavía más, habla de la violencia. Amnón violó por la violencia y Absalón asesinó por violencia. Y tristemente, aunque es una cosa que desde luego ha pasado desde siempre, pero sigue pasando hoy en día, el tema de la violencia familiar, de la violencia doméstica, es un tema que ocurre mucho más. Quizá incluso tú estás aquí y lo has sufrido. Ahora mismo, hace un momento, yo estaba hablando con una mujer que lo había sufrido. ¿Vale? No solamente es algo que hacen los hombres, también hay mujeres que lo hacen, pero desde luego, sobre todo, son los hombres quienes lo hacen. ¿Por qué? Por la misma razón por la que Amnón abusó de Tamar. Porque somos más fuertes. Normalmente, no siempre, pero normalmente los hombres somos más fuertes que las mujeres. Los hombres tenemos una genética, una complexión que nos lleva a ser más violentos. Pero esto no es para abusar. Esto no es para dañar. Esto es para proteger.
No debemos tratar a las demás personas, específicamente a los que tenemos más cerca, a nuestra esposa, a nuestros hijos, como un medio para obtener un fin. No, nuestra esposa no es un medio para darnos sexo. Es una persona preciosa, creada a imagen de Dios, a quien a nosotros se nos ha dado el privilegio de amar, de sacrificarnos por ella, de protegerla. ¿Vale? Así que, de ninguna manera, no hay una falta que justifique que nosotros nunca le pongamos la mano encima a nuestra esposa. No existe una razón. Si hay problemas en el matrimonio, como todos los matrimonios tienen problemas, y no sabéis tratar los problemas en vuestro matrimonio, no hay ningún problema en que vengáis donde mí o donde Ricardo, que busquéis ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún momento. Y si tú estás en este punto, ya seas hombre o mujer, de intentar torcer o de intentar aplicar violencia o de intentar reclamar lo que tú piensas que te pertenece por medio de la fuerza, lo primero que debes hacer es humillarte y arrepentirte delante de Dios. Y si necesitas ayuda, repito, podemos ayudarte. Pero esto es algo que no se puede tolerar. ¿Vale? Pero decíamos que este es un problema del corazón, así que desde luego que la primera medicina tiene que darse en el corazón. Hermano, necesitamos ahondar, afianzarnos en la relación con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos acercarnos a Él cada día, necesitamos leer de su palabra, necesitamos rendirnos cada vez más a su control, ser llenos del Espíritu Santo, obedecerle con todo nuestro corazón, reconocerle como el Señor de nuestra vida y así vivir. Lo necesitamos porque es de nuestro corazón pervertido como está muchas veces, de donde salen los asesinatos y las violaciones. Es de nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sí, Señor. Otra cosa que podemos aprender, creo que es algo muy muy importante en este texto, es el valor del perdón. Vemos que David perdonó a Absalón. David perdonó a alguien que asesinó a su propio hijo, ¿Tú podrías imaginarte perdonando a alguien que asesina a sangre fría a tu hijo? Absalón, sin embargo, no pudo perdonar a alguien que violó a su hermana. No pudo perdonarlo. En cambio, comenzó un viaje de venganza que lo llevó definitivamente a Amnón, pero también a Absalón, a la tumba. ¿Por qué David pudo perdonar y Absalón no pudo? ¿Sabes por qué? Porque David sabía lo que es el perdón. David había sido perdonado de lo que había hecho Amnón y lo que había hecho Absalón junto. David había escuchado las palabras de boca del profeta diciendo: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ahora David se veía delante de su propio hijo, que había hecho algo terrible, sí, que no merecía el perdón, no lo merecía. Pero David decía: ¿cómo voy yo a dejar de perdonar a mi hijo con todo lo que Dios me ha perdonado a mí? ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? Hay alguien que quizá, pues mira, yo no hablo con él, así que no le estoy haciendo algo mal, ¿no? Bueno, Absalón tampoco hablaba con Amnón, Y durante 2 años no le hizo ningún mal. Perdonar es dejar la culpa, es dejar el pago de lo que me han hecho a mí, la justicia que yo demando por el mal que me han hecho, que es mucho, Y no niego la gravedad de eso. A David le habían matado a su hijo. Coger esa culpa y ponerla a los pies de la cruz, para que Cristo se ocupe de ello. Cristo se ocupará de la venganza, no te preocupes. Cristo se ocupará de la persona que te ha hecho mal. Tú ponte a bien con Cristo
y perdona a la persona que te ha hecho el mal, incluso aunque no venga a pedirte perdón. David perdonó a Absalón cuando Absalón llevaba 3 años en Jesús y no había hablado con él. Absalón no le pidió perdón a David, pero David perdonó a Absalón. En lo que de nosotros dependa, debemos estar en paz con todos los hombres. En lo que de nosotros dependa, debemos perdonar a todas las personas. No porque lo merezcan, no porque decir, no, es que no me ha hecho nada, no importa. ¡Sí importa! Y te han hecho daño, y lo han hecho mal, y no es justificarlo, pero es decir, esto no me compete a mí, esto es de Cristo y yo se lo dejo a Cristo. En lo que de mí dependa, yo perdono. Porque, ¿sabes? Hay alguien que lo ha dado todo para que nosotros podamos tener perdón. Jesucristo, el Dios encarnado, ha ido a la cruz y ha muerto para perdonarnos de nuestros pecados. Y si nosotros aceptamos este regalo de misericordia, de gracia, de bondad que Dios nos da por el sacrificio de Cristo, seremos perdonados para siempre y disfrutaremos para siempre de los privilegios que Cristo ha ganado para nosotros. Es un perdón total, es un perdón absoluto, es un perdón completo que Dios nos da por medio de Jesucristo, pero solamente si lo aceptamos, ¿eh? Él está dispuesto a perdonarnos de todo, pero solo si lo aceptamos. Si tú no quieres aceptar el sacrificio de Cristo, el regalo de Dios a tu favor, la salvación perfecta, el perdón completo en Jesús, si tú no lo quieres, por mucho que Dios te lo quiera dar, pasarás el resto de la eternidad arrepintiéndote en el lago de fuego. Si tú aceptas este regalo, tendrás vida abundante, tendrás vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por Jesucristo, muchísimas gracias por el Salvador, por el Redentor. Gracias porque tú descargaste tu ira sobre Él, sobre tu perfecto Hijo, sobre el Cordero impoluto, perfecto de Dios. Muchísimas gracias por Él, Dios. Te queremos rogar que tú nos ayudes a perdonar, que tú nos ayudes a dar de gracia como hemos recibido de gracia. Te ruego que tú nos ayudes a buscar alimentar correctamente nuestro corazón y nuestra mente con lo que tú quieres, Señor, con tu palabra, con buenos consejos de buenos hermanos, Señor, orando, pasando tiempo orando contigo. Señor, te ruego a cada uno de mis hermanos aquí que tú nos ayudes, a mí también, que tú nos ayudes a cuidar nuestros ojos, como decía Job, a hacer un pacto con nuestros ojos, a no alimentar las lujurias de nuestra carne, Dios. Ayúdanos a ser íntegros, ayúdanos a ser hombres, Dios, a ser adultos, a tomar responsabilidad por lo que hacemos. Ayúdanos a arrepentirnos de corazón en el momento en el que fallemos y fracasemos, Dios. Ayúdanos a ser como David en este sentido. Ayúdanos a ser como Cristo, Dios. Te ruego por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús, que tú les ayudes a que hoy sea el día, que por medio de tu Espíritu Santo les convenza, Señor. Ten piedad de estas almas preciosas, Dios, y sálvalos. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.